es, Diana es economista, geógrafa, perdón, economista, historiadora de la Universidad de los Andes de Bogotá, de Colombia, y tiene una maestría y doctorado en geografía en la Universidad de Clark University en Estados Unidos, y hoy nos estará compartiendo sobre el tema de paisajes del despojo, un análisis desde la cotidianidad del monocultivo. Entonces, muy bienvenida, Diana, a este espacio. Gracias por conectarse desde Colombia. Estamos muy contentos de que puedas compartir y sacar, bueno, y sacaste un rato tu tiempo para estar acá. Entonces, pues muy bienvenida. Em, Tal vez ahora vamos a tener este espacio de conferencia y luego tendríamos un espacio de preguntas. Mau, no sé si quisieras agregar algo más. No, pues sí, vamos a tener eso y al final de la conferencia tendremos un momento de política de la asociación, de las elecciones de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, que están en una contienda, así que en los últimos 10 minutos le vamos a abrir el espacio a dos partidos que creo que son los que están en el proceso electoral para que nos compartan un poco aquí. Años hace pasaban por las clases y ahí nos enterábamos, ahora es pues así. Entonces, más bien darle las gracias a Diana y adelante, Diana. Ay, muchas gracias a ustedes por esta invitación, gracias a quienes se conectan también en estos tiempos. De verdad que no doy por sentado quienes llegan hasta acá y se conectan para, bueno, para que conversemos. No, agradezco montones la invitación a poder hablar con ustedes sobre mi trabajo. Yo creo que así la academia insista en hacernos creer lo contrario, son las redes las que sostienen el trabajo detrás de cualquier forma de conocimiento. Y yo desde hace un tiempo he tenido mucha suerte de poder conversar con colegas, profes, estudiantes de la UCR, a quienes admiro montones. Así que bueno, va un agradecimiento a ellas y a ellos y por supuesto también a las investigadoras con las que he podido trabajar en estos años, entre ellas a las campesinas, defensoras del agua, lideresas y cuidadoras que han sido una fuente tremenda de inspiración para mí. Así que bueno, espero poder hacer justicia en esta presentación a las ideas eh, de unes y otros y a las muchas formas en las que esas ideas han alimentado a las mías. Cuando Checho y Suiri me invitaron a hacer esta presentación eh, y me pidieron que me enfocara en la cotidianidad del monocultivo de palma aceitera en el norte de Colombia, en la región de Montes de María, lo primero que pensé es que, bueno, que no iba a ser un problema porque desde la ecología política feminista una de mis preocupaciones largas ha sido entender lo político en espacios de todos los días, en la cocina, en el cuidado de las niñas, en cómo lidiamos con la enfermedad y con el trauma de la guerra, en el caso específico pues de Colombia, y entre otros muchos espacios donde a menudo ni el Estado, ni el mercado, ni siquiera el mismo movimiento reconoce lo político, no lo ve como formas de asociatividad, ni de organización, ni de movilización. Entonces, para mí ha sido muy importante prestarle atención a eso que parece banal, justamente por estar feminizado. Y eso pues se abrió para mí en el trabajo de campo como un espacio privilegiado de análisis de cómo se instala y se sostiene un proyecto extractivo como son las plantaciones de palma aceitera en el Caribe colombiano, que es de lo que voy a estar hablando hoy, pero también sobre cómo se sostiene la vida cuando todo está en contra. Eh, Al mismo tiempo entré en pánico porque mi trabajo por muchos años ha estado limitado a lo que Jennifer Petzel, una de las investigadoras que he tenido la suerte que ha trabajado conmigo, llama la sombra de la palma. Cuando hicimos este trabajo etnográfico, pues estuvimos por fuera de las plantaciones. Entrar a las plantaciones pues no era fácil, como poder observar las dinámicas del trabajo del día a día. Y tampoco podíamos hacerlo, pues no solo desde mi posicionalidad, se imaginarán que estuve durante muchos meses lavando calderos y cortando cebolla, que era como los espacios que estaban disponibles para mí, hasta que, bueno,
pues fuimos logrando conocer mucho más de La Palma, pero era a través de la experiencia de las mujeres. Entonces, pues ya les voy a poder contar un poco más de eso. Yo llegué a Montes de María, que es una región con una rica historia de resistencia campesina, palenquera e indígena en el Caribe colombiano. También es una región con una historia durísima de violencia por parte de actores legales e ilegales, pero sobre todo por parte de paramilitares. Y yo llegué en una forma de investigación, acompañamiento a las comunidades, donde desde el primer momento estuve del lado del movimiento campesino negro indígena de la región, que se enfrenta al avance de la palma y de otras plantaciones, por ejemplo, la teca, la melina, la piña, entre otras. Entonces mi trabajo tiene una gran limitante, que es algo que ha notado la literatura y en particular el profesor del CIEP, Andrés León Araya, en sus análisis sobre la ecología política latinoamericana, menciona cómo usualmente separamos la comunidad de los trabajadores. Y por lo tanto tendemos a olvidar que esa distinción es arbitraria y que además las disputas por el territorio, por el medio ambiente, pues son disputas también que tienen que ver con clase y que es la justicia ambiental, la justicia social, la justicia climática, son inseparables de muchas maneras. Y en esa borradura del trabajo como un tema fundamental para analizar en las plantaciones y en particular en Colombia, donde pues ser sindicalista es una condena a muerte. Es uno de los países, si no creo que es el más, siempre es chistoso cómo se hacen estas competencias de cuál es el peor país, pero Colombia siempre está entre los 3 primeros del lugar más peligroso para sindicalistas, periodistas, niñas, defensores ambientales y defensoras ambientales. Entonces, los temas del trabajo son temas que están de alguna manera no necesariamente en el lenguaje político disponible, no están a la vista. Y para mí entrar a La Palma, como les dije, pues no era necesariamente fácil, sino a través de las mujeres. Entonces yo hice investigación con mujeres que han trabajado para La Palma, pero de maneras que las dejan por fuera de La Palma o la relegan a los márgenes de La Palma. Entonces les voy a hablar sobre mucho trabajo, un trabajo que toma muchas horas al ser mujeres y niñas, quienes primero se levantan y quienes van al final del día a la cama, ya con las jornadas más largas. Un trabajo gigantesco, pero es un trabajo que no cuenta como trabajo. Entonces ya voy a contarles un poco de eso. Yo espero, por supuesto, que estas reflexiones nos permitan pensar en las disputas territoriales y socioambientales en Colombia, en Costa Rica y en el resto del sur global, desde una mirada feminista que se preocupa por lo cotidiano, y no solo por un asunto de la escala, sino también porque allí residen muchas claves para entender las transformaciones agrarias actuales y sus posibles salidas. Entonces, primero voy a hablar un poco sobre dos conceptos que van a estar hoy en nuestra discusión, extractivismo y despojo. Y si bien hay una rica producción intelectual sobre el extractivismo en América Latina y el Caribe, sobre todo por parte de movimientos sociales, organizaciones campesinas, afroindígenas, así como defensoras y defensores del medio ambiente, ONGs y desde la academia, creo que el género, como suele pasar, sigue siendo visto como un asunto subsidiario y muchas veces es despolitizado y se reduce a un lenguaje muy neoliberal del empoderamiento y de la participación de las mujeres. Y a mí me interesa, por el contrario, mostrar el papel central que juega el género en la configuración de ese orden social, espacial, natural, que son las plantaciones, pero además específicamente en cómo su implementación, su sostenimiento y su expansión depende de estas lógicas de género. Entonces, más allá que hablar de los efectos generizados de estas empresas de acumulación de capital, yo quiero mostrar cómo su funcionamiento depende de las desigualdades de género y por lo tanto cómo su desestabilización también depende de tomarnos en serio el género. Bueno, el concepto de extractivismo, como ustedes saben, tiene una larga tradición en América Latina que tiene que ver con críticas al desarrollo, al colonialismo, pero es sobre todo a partir del 2000 cuando el concepto empieza a ganar fuerza para poder entender las transformaciones económicas y políticas que se dieron cuando muchas economías nacionales de la región se volcaron hacia la producción de materias primas. Y ahí vimos como un boom de producción de conocimiento sobre extractivismo en relación con oro, plata, cobre, litio, hidrocarburos, maíz, soya, sobre todo mucho trabajo sobre soya y trigo.
Pero bueno, creo que todavía ahí hay unas preguntas muy importantes, ¿cierto? ¿Qué es lo que es particular del extractivismo y qué no? Hay autores como Ginseng Ye que proponen que el extractivismo es una forma particular de capturar el valor y que esto tiene que ver con cómo se estructuran los procesos de producción y reproducción. Y si esto es verdad para todo el capitalismo, pues el extractivismo a menudo se caracteriza por cómo se concentra el control de la naturaleza y por sus efectos sociales y ambientales que son devastadores. Y sobre eso hay muchos trabajos en toda América Latina, sobre cómo pues tiene efectos que son muy problemáticos para las comunidades locales. Otro rasgo importante del extractivismo, y esto es claro a lo largo de América Latina, es cómo usa diferentes formas de violencia directa e indirecta, muchas veces con participación del Estado, o por lo menos con su anuencia, y esto es algo en lo que han insistido lideresas, pues como Máxima Acuña, Berta Cáceres, Juana Carfunao, Francia Márquez, y además, como señalan autoras como Astrid Ulloa y Rocío Silva Santiesteban, el extractivismo se ha convertido en sentido común, ¿verdad? En un camino ineludible, que es auspiciado por el Estado, digamos, en distintas eh, orientaciones políticas y respaldado por distintas formas de violencia. Entonces, bueno, en particular, hoy estaremos discutiendo el extractivismo agrario, aquel de las grandes plantaciones, de las granjas fabriles, de la piscicultura intensiva, que también ha ganado mayor atención a medida que se han intensificado los procesos de acaparamiento de tierras y con el aumento de la demanda mundial de alimentos y de comida para animales y de combustible. Entonces, en esta presentación yo quisiera, desde la ecología política feminista y en particular en la atención que le ha puesto al género y a cómo el género es fundamental en cómo se produce la naturaleza y cómo no se puede separar la producción y la reproducción social, que pues haré este análisis. Y bueno, esto resuena, por supuesto, con análisis marxistas que hablan de la morada oculta de la producción, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo pues las condiciones de explotación pues son fundamentales para que se expanda el capitalismo, ¿verdad? Hay una apropiación de parte del tiempo de los trabajadores y de ahí se logra la acumulación de capital. Pero desde el marxismo feminista y el feminismo marxista, pues desde hace mucho tiempo se ha estado prestando atención pues a cómo la reproducción social termina subsidiando esa producción y pues cómo es fundamental para la acumulación de capital. Entonces, autoras como Nancy Fraser han hablado de un secreto aún más sucio. Y es que detrás de este robo del trabajo asalariado, pues hay violencia abierta y descarada, ¿cierto? Entonces, pues desde ese análisis se sugiere que no solo debemos prestarle atención a la explotación, sino también a la expropiación. Y ahí, pues para mí, me parece que un punto súper importante es el análisis del despojo, tratando de entender la reproducción social, ¿cierto? Como los insumos materiales, las relaciones solidarias, los afectos, esas redes de apoyo, todo lo que es necesario para sostener la vida y el orden social, pues no puede ser entendido. Es una parte fundamental de esa acumulación de capital y todo eso pues no puede ser entendido por fuera del género y de los roles, de las expectativas, de las desigualdades que el género moldea. Entonces, la noción de despojo es otra que también trabaja Marx un montón. Y la historia que les cuento, pues es una historia relacionada, pero un poco distinta porque el despojo llegó a mí a través de lo que Rita Segato llama etnografía por demanda. Cuando yo me siento por primera vez con lideresas y con líderes a hablar sobre mi investigación, que en un comienzo para mí pues era sobre acaparamiento verde, sobre cómo los robos de tierra se vestían de mitigación del cambio climático, sobre cómo la conservación de alguna manera lavaba la violencia del acaparamiento, y esto ocurre también con el desarrollo sostenible, pero me dijeron que no, que querían investigar temas de despojo. Entonces, bueno, haciendo trabajo etnográfico entre el 2012 y el 2019 de manera intermitente, pues me vi como en la necesidad de entender el despojo más allá digamos, de lo que en la ley en ese momento para Colombia era muy importante y era pues que con la ley de víctimas, una de las cosas fundamentales a las que se les estaba prestando atención en ese momento, pues en la década del 2010, pues era cómo se había dado el desplazamiento forzado de muchas comunidades rurales
y cómo pues las hectáreas despojadas, que sumaban 8 millones de hectáreas, cómo habían sido robadas por parte de los paramilitares, sobre todo, usando estrategias de desplazamiento forzado y de abandono forzado de tierras. Y yo me empiezo a encontrar con algo distinto, ¿cierto? Para mí, la reproducción social termina siendo central. La producción, la expansión y el mantenimiento de las plantaciones de palma aceitera dependían de una reconfiguración espacial y social al mismo tiempo, que ponía en jaque las posibilidades de sostener la vida, que eso es algo que ustedes leyeron, si tuvieron la oportunidad, pues quienes están en el curso, en Caminos Condenados, ¿cierto? Y ahí es donde empieza esta noción de paisajes del despojo. Entonces, como les decía, el despojo para la ley colombiana en ese momento, que se volvía un tema central, pues tenía que ver con pérdida de la propiedad. Y yo en cambio estaba viendo procesos que primero no eran ilegales en su gran mayoría, eran procesos que habían sido legalizados rápidamente y de los cuales el Estado pues hacía parte. Yo no veía una narrativa de falta del Estado. En muchos casos tampoco había desplazamiento forzado, sino que el robo de la tierra, este despojo de las posibilidades de sostener la vida, porque no era, por supuesto, solo la tierra, era el monte, era la posibilidad de tener espacios comunes donde gallinas y cerdos pudieran alimentarse, tenía que ver con el agua, ocurrían in situ, no había necesidad de sacar a las personas del lugar para que hubiera estas dinámicas de despojo, y en muchos casos ni siquiera perdían la propiedad. En el papel, campesinos en su mayoría, más que las campesinas, quienes tenían propiedad y quienes tenían los títulos que garantizaban esa propiedad, muchas veces habían sido despojados a partir de contratos de arrendamiento. Entonces esto empieza a enredarse para mí y la noción de paisajes del despojo empieza a aparecer para mí, para el equipo de investigadoras, pues como una forma de poder entender lo que estaba ocurriendo. Y paisaje, pues por lo general es eso, ¿cierto? Que el ojo ve, ¿no? Como un paisaje es como eso que ve nuestro ojo. Y eso pues no está desprovisto nunca de poder, ¿cierto? Quienes acceden también a los paisajes, pues es un asunto que tiene que ver en muchos casos con clase, con raza. Pero para mí la noción de paisaje tenía que ver como con esas capas sedimentadas que uno ve, muy en la línea del trabajo, por ejemplo, de Don Moore en Zimbabue, profe de Berkeley, que habla de los legados coloniales, del racismo, de la misoginia, de la violencia y de cómo se van armando capas que quedan ahí en el paisaje. Y bueno, para mí también era muy importante, entre otros trabajos, el de Ana Singh, el de Rosbelinda Cárdenas, que dicen que los paisajes son en realidad proyectos de producción de naturaleza y son proyectos que están en disputa. Entonces, cuando uno ve un paisaje, eso que captura el ojo, es en últimas proyectos que están siendo sí, que están siendo disputados. Y aquí había un proyecto clarísimo y era el proyecto de la palma, esas hileras de palma, esos desiertos verdes, como una forma de producción de naturaleza. Entonces empiezo a entender los paisajes del despojo a partir de ese deterioro de la capacidad de sostener la vida de las personas que viven ahí con el ingreso de la palma y de la necesidad de verlo desde las reconfiguraciones espaciales, como esas nuevas naturalezas, como el monte empieza a ser reemplazado por hileras de palma y las parcelas empiezan a ser cercadas como ya también lo vieron en Caminos Condenados, y cómo a su vez también emergen pues unas nuevas subjetividades, ¿cierto? Las mujeres campesinas, lideresas, que habían participado históricamente en recuperaciones de tierra, empiezan a tener que participar de estas economías del rebusque para ver cómo subsistir. Por supuesto, estas nuevas naturalezas y nuevas subjetividades pues no son enteramente nuevas. Esta es una región donde la ganadería, donde el monocultivo del arroz, pues ha dependido mucho del trabajo por jornal, de otras formas de parcería, de arrendamiento, donde además mujeres y otros sujetos feminizados pues han ocupado el margen históricamente. Pero hay una diferencia y esa diferencia es a lo que yo empiezo entonces a pensar en términos de despojo, en términos de extractivismo y tiene que ver con lo que les decía, la dificultad cada vez mayor de sostener la vida y pues una vida digna, una vida vivible, una vida deseable, una vida sabrosa en esos lugares.
Para mí, además, pues tomar en serio la reproducción social exige prestar más atención a cómo esas dinámicas de despojo, como les decía, crean las mismas condiciones de posibilidad para la acumulación capitalista. Y ahí empecé a tomar también del trabajo de Silvia Federici, de cómo pues estos procesos y dinámicas implican el control del trabajo y del cuerpo de las mujeres y de otros sujetos feminizados. Para mí era súper claro cómo niñas, disidentes del género y la sexualidad, migrantes, adultos mayores, entre otras personas, terminaban en estas dinámicas de feminización y pues en esos lugares que, como les decía, terminan siendo la sombra de la palma. Así también como pues este proceso de cercamiento y destrucción de lo común, cada vez hay menos espacios que estén disponibles, como los pozos de agua, como el camino, como el monte, y pues eso afecta mucho más allá de esos espacios y de esos bienes, pues los mismos procesos de comunalización. Y eso es algo que, bueno, ha analizado la ecología política feminista latinoamericana con distintas autoras. Para mí ha sido importante, pues, las compañeras del colectivo de miradas críticas del territorio del feminismo, como Delmi Tania Cruz y Mardaza, Mina Lorena Navarro, Raquel Gutiérrez, son algunas de las personas que están prestando atención a estas dinámicas. Entonces, bueno, quiero hablar sobre estas relaciones de género, cómo son centrales para los proyectos agrarios extractivistas al mismo tiempo que resultan de ellos. Y lo voy a hacer en dos momentos, las mujeres en los márgenes de la palma y las mujeres dentro de la palma. Al mismo tiempo, Sweetie va a hacer el favor gigante, gracias Sweetie, que ya vamos a hablar del favor y el trabajo, no es favor, es trabajo. De poder proyectar unas imágenes de Montes de María, son fotos, estas diapos tienen ilustraciones, tienen fotos, y mientras yo voy a ir leyendo entonces estos dos momentos, las mujeres en los márgenes de la palma y las mujeres dentro de la palma. Las mujeres en los márgenes de la palma. Montes de María es una región ubicada en el norte de Colombia, aproximadamente a una hora de la ciudad de Cartagena. Su historia y geografía contemporáneas han estado marcadas por el conflicto entre las élites terratenientes dedicadas a la ganadería y monocultivos como el tabaco y el arroz, y las organizaciones campesinas, la mayoría de ellas legado de los intentos estatales de reforma agraria de 1968. Más recientemente, Montes de María es más conocida por la violencia sin precedentes llevada a cabo por el Grupo Paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, a finales de la década de 1990 y a principios de los 2000, incluyendo masacres, asesinatos selectivos, tortura, esclavitud sexual, maternidades forzadas, desplazamiento y desapariciones. Las tierras robadas por los grupos paramilitares, actuando con connivencia del Estado, fueron rápidamente incorporadas al mercado, abriendo paso a plantaciones de palma aceitera mediante una estrategia doble de despojo violento y legalizado. En Montes de María, la violencia paramilitar ha ido de la mano de mecanismos perfectamente legales, con subsidios estatales directos otorgados a las élites económicas para la adquisición de tierras, proyectos de desarrollo pensados como alianzas productivas entre campesinos y empresarios que funcionaron como estrategias de endeudamiento insuperable para los pobladores rurales quienes terminaron perdiendo la tierra, y programas de aclaración y definición de títulos de propiedad. Todo esto acompañado de la militarización intensiva de la región, como en el caso de la zona de consolidación impuesta por el gobierno de Uribe y que fue declarada anticonstitucional solo un año después, debido a las violaciones de derechos humanos rampantes en la región. El orden socioespacial y por lo tanto ambiental instalado en Montes de María se tradujo en la segunda mitad de la década del 2000 en formas cotidianas y sostenidas de despojo muy presentes en la actualidad. A medida que los grupos paramilitares supuestamente desmovilizados se incorporaron a los esquemas de seguridad de las plantaciones, las amenazas de muerte, la movilidad restringida y el acceso limitado a espacios que antes eran comunes se convirtieron en la experiencia de todos los días de las comunidades campesinas, negras e indígenas de la región. En este contexto, los ataques sostenidos a la reproducción social y las diferentes formas de violencia de género han sido fundamentales para abrir nuevos espacios para el extractivismo agrario, así como para mantenerlos. La violencia sexual, apenas una de las distintas formas en las que se da la violencia basada en género, deja esto claro. Un amplio repertorio de violencia que incluyó violación, acoso, esclavitud y convivencia forzada fue perpetrado por hombres de las AUC, pero también por policías y oficiales del ejército, principalmente contra mujeres de la región. Si bien la literatura sobre la guerra y la paz reconoce ampliamente el uso sistemático de la violencia sexual como un mecanismo utilizado por los actores armados para afirmar el poder y el control de un lugar,
rara vez se establece la conexión analítica y judicial entre la violencia sexual y el acaparamiento de tierras. Los estudios sobre la violencia sexual en Colombia han ido más allá de la narrativa prevalente de los cuerpos de las mujeres como botín de guerra, para señalar las diferentes formas en que estas formas de violencia juegan un papel clave en el despojo de poblaciones locales y en el control de comunidades enteras, como muestran los trabajos de Rocío Martínez y María Emma Wills. También se ha estudiado la continuación de dicha violencia, incluso luego del cese del fuego, en relación con la manera en que el conflicto armado guarda una relación estrecha con la violencia de género que ocurre dentro de espacios supuestamente seguros y supuestamente ajenos a la guerra, como la comunidad, la familia, el hogar, como lo ha demostrado el trabajo maravilloso de Alanis Bello. Teniendo esto en cuenta, la violencia sexual jugó un papel importante en el despojo de las tierras, que rápidamente se convirtieron en plantaciones de palma aceitera, entre otras como plantaciones madereras en Montes de María. Sin embargo, más allá de la implementación de los monocultivos, la continuación de la violencia basada en género ha sido clave para el mantenimiento y expansión de las empresas extractivas muchos años después de que el control paramilitar directo se transformara en un régimen territorial menos estricto. Suri, si quieres puedes pasar, por favor. Ahí está la palma. La siguiente, porfa. Plantaciones de palma como de más o menos 3, 5 años. Ahí se ven chiquitas, están en baldíos, en propiedades del Estado, ahí al lado de la ciénaga. Extendida a través de formas de violencia menos evidentes pero sostenidas, la violencia sexual sigue siendo un mecanismo eficaz para disciplinar a las mujeres y restringir su uso a la tierra y el agua, como hemos insistido Eloísa Berman Arévalo y yo en nuestro trabajo. Esto también en relación con cómo la violencia, y en particular la de género, se vuelve rutinaria en los sitios extractivos, tanto en términos de agresiones directas como en la exacerbación de las desigualdades estructurales y en la violencia lenta de la contaminación, como ha sido documentado ampliamente para toda América Latina y el Caribe, así como en otros lugares del mundo, por ejemplo, como lo han denunciado académicas indígenas como Michelle Daigle en Canadá. Estas formas de guerra contra las mujeres, como lo llaman Rita Segato y Verónica Gago, han cumplido el propósito de sembrar el terror a pueblos enteros, despojando a los campesinos de su tierra y abriendo la frontera de expansión de plantaciones como la palma aceitera. Pero como muchos de los ataques ocurrieron cuando las mujeres estaban trabajando en sus parcelas, esta se convirtió en una forma muy efectiva de privar a las mujeres en particular del acceso a la tierra en Montes de María. El acoso sexual, las agresiones, los toques de queda, entre otros mecanismos de control estricto de la movilidad y de la sexualidad de las mujeres, han sido muy eficaces en disciplinarlas y circunscribirlas a espacios privados. En muchas de mis conversaciones con mujeres en la región, ellas expresaron un profundo resentimiento por no tener la posibilidad de trabajar la tierra y una sensación de reclusión al espacio doméstico. La pérdida de la tierra y con ello lo que veían como un componente importante de su identidad campesina, pues las afectó profundamente. En sus historias, por ejemplo, las huertas se convertían en un espacio de reafirmarse como campesinas, ya que les daba la posibilidad de reconectarse, no solo con la siembra, sino con economías morales que fueron dramáticamente interrumpidas por la guerra y que involucran redes materiales y simbólicas necesarias para atender a las personas enfermas, compartir alimentos y semillas, lidiar con la muerte y el trauma y hacerse cargo de la salud sexual y reproductiva. La pérdida de la parcela no significó además que se redujera su jornada productiva ni que sus itinerarios diarios se hicieran más cortos. Por el contrario, ahora que no podían cultivar y con la monetización de la economía en la región, muchas de ellas empezaron a dedicarse a trabajos remunerados como vendedoras de alimentos, trabajadoras domésticas y otras formas de cuidado en pueblos y centros periurbanos. Sus caminatas diarias en busca de agua también se hicieron más largas, ya que el cercamiento de los jagüeyes, los pozos de agua, hizo más difícil acceder a ella. Esto fue cierto también para las niñas y los adultos mayores, cuyas jornadas también se extendieron. Para las niñas, las caminatas más largas para buscar agua les obligan a despertarse incluso mucho más temprano, a las 4 de la mañana para alcanzar a estar en la escuela a las 6. Para las mujeres mayores en particular significó una mayor carga de cuidado, ya que mamás y otros cuidadores debían ausentarse por periodos de tiempo más largos. Para todos, conseguir alimentos ha implicado más rebusque, dedicarse a actividades varias para llegar a fin de mes, así como mayor dependencia de sus parejas y familiares que han sido empujados a trabajar cortando la palma aceitera en trabajos precarios que no están disponibles sino unos meses al año. Si quieres pasa a la siguiente diapo.
Ese es un poco más de las plantaciones de palma. Si quieres la siguiente. Más palma. Otra. Gracias. Ese es un tejido sobre la violencia paramilitar en un ejercicio de cartografía social sobre el río. Bueno, la continuidad del control paramilitar se ha traducido también en el uso continuado de distintas formas de género para adjudicar determinados espacios y roles a las mujeres. Sin embargo, esto no se limita a los espacios productivos, sino que ha restringido espacios de reproducción, de acción política y de sociabilidad para mujeres, niñas y adultos mayores. La reducción de estos espacios es un elemento súper importante en estas dinámicas de acumulación de capital y no es solo una consecuencia de la expansión de las plantaciones, como casi siempre se analiza. Para mí, la violencia basada en género ha jugado un papel central en la articulación del despojo paramilitar, estatal y capitalista en la región. Desde la desigualdad estructural en el acceso a los recursos y al trabajo remunerado, hasta la violencia sexual y el feminicidio, las desigualdades, roles, estereotipos y expectativas de género han sido súper efectivas en disciplinar y despojar a las mujeres y las comunidades que ellas sostienen. Siguiente diapo. Esa es una imagen de Caminos Condenados, que un poco muestra pues cómo el cercamiento hace que la gente acceda más difícilmente al agua y llegar a la parcela. Siguiente. Vale, dejemos ahí la palma al lado de los canales de agua. Bueno, entonces el segundo momento que quiero contarles es las mujeres en La Palma, ¿cierto? El primero es estas mujeres que quedan al margen y bueno, ¿qué pasa con las mujeres dentro de La Palma? Abro comillas, con el arroz era muy diferente, en el sentido de que lo que recogíamos las mujeres del suelo, lo que quedaba después de que pasaban las máquinas de trillar, nos lo podíamos comer. La palma es diferente, ¿ves? De la palma no podemos comer. Cierro comillas. Así me decía Marjorie hace algunos años en María la Baja, dejando al descubierto ese secreto más sucio de la acumulación capitalista. La historia de explotación de los trabajadores del arroz y de la palma es, por supuesto, una parte central de esta historia, pero es solo una parte. En cambio, es esta historia de expropiación lo que, en mi opinión, nos ayuda a comprender mucho mejor cómo se implementan y se sostienen estas plantaciones de palma aceitera en la región. Marjorie se define a sí misma como campesina. Tiene más de 50 años y suele referirse a la época antes de la palma aceitera con nostalgia. No es que ella idealice las condiciones laborales de los hombres dentro de las plantaciones de arroz, ni que se haya olvidado la sensación del avión de fumigación, que el avión de fumigación dejaba al rociar con pesticidas las plantaciones. Pero su lugar dentro de la plantación, junto con el resto de mujeres y niñas y adultos mayores, su lugar dentro de la plantación, junto con el resto de mujeres y niñas y adultos mayores, tampoco ha cambiado mucho. Ella se encarga de brindar el trabajo reproductivo necesario para que ocurra el trabajo productivo de sus parejas y familiares hombres y luego venir a recoger sobras del suelo. Lo que es radicalmente distinto está explícito en su brutal afirmación: antes podíamos comer. Esto tiene que ver quizás con el hecho muy concreto de que el arroz se puede moler, cocinar y comer, mientras que el fruto de la palma que queda en el suelo, incluso si se puede convertir manualmente en aceite, no representa una parte significativa de una comida. Pero quizás más importante, se relaciona con el hecho de que en una economía cada vez más monetizada, el fruto de la palma debe convertirse en dinero que pueda comprar arroz. Y esa posibilidad está mediada por el género. Los monocultivos de arroz se implementaron en la región como parte de los intentos estatales de reforma agraria de fines de la década de 1960. De la mano de los paquetes tecnológicos, las inversiones estatales en infraestructura de riego y mecanización provocada por la Revolución Verde, el cultivo del arroz y la ganadería dieron paso en las siguientes 3 décadas al control de grandes porciones de tierra y agua por parte de una pequeña élite terrateniente. Dentro de esta economía, los campesinos sin tierra, en su mayoría los hombres, trabajaban como jornaleros, peones, arrendatarios o aparceros. Como todavía sucede hoy, el trabajo de cuidado que realizaban las mujeres, tanto para la hacienda como para el hogar, se daba por sentado y rara vez se pagaba. Además, como todavía sucede hoy, las mujeres ocupan los márgenes del sistema de plantaciones. Sin embargo, los recuerdos de las mujeres sobre la cosecha de arroz hablan de un margen de maniobra, que si bien es escaso, las ponían a ellas y sus comunidades en una situación diferente. Y ese margen de maniobra lo perdieron con la entrada de la palma.
El relato de Marjorie resuena con los hallazgos de Loisa Berman Arévalo sobre los acuerdos implícitos entre terratenientes y campesinos sin tierra que permitían que mujeres y niñas recolectaran los restos de la producción de arroz. Estos arreglos permitían al mismo tiempo que los campesinos lidiaran con las lógicas de la producción mecanizada del arroz, si bien de maneras perversas. Los relatos de Marjorie y muchas otras mujeres sobre la cosecha del arroz en Montes de María están llenos de nostalgia por tiempos mejores antes de la palma. Si bien algunas prácticas de molienda y recolección de arroz todavía ocurren dentro de los espacios domésticos, son raras en un espacio cada vez más estrecho para la reproducción social en medio de las filas interminables de la palma. Al menos dos elementos permanecen igual. Por un lado, como ya había mencionado, las mujeres ocupan los márgenes en espacios y ecologías ya marginalizados, los cuales el Estado y el mercado consideran que tienen una vocación natural para la agroindustria a gran escala. Tanto en las plantaciones de arroz como en las de palma aceitera, como en otras actividades productivas dominadas por los hombres, son ellos quienes tienen acceso a los salarios de miseria, mientras las mujeres deben recoger las sobras. Como señala Jenny Petzl, para el caso de Montes de María, las mujeres y otros sujetos feminizados quedan excluidas del orden socionatural impuesto por la expansión de la palma y terminan viviendo a su sombra. Por otro lado, considerar a las mujeres, sus cuerpos y su trabajo como prescindibles es fundamental para que se produzca la acumulación de capital, como han insistido los estudios feministas, como por ejemplo el trabajo de Melissa Wright en México, entre muchos otros, y que es a través de estas posicionalidades de género que siempre operan engranadas con posicionalidades de clase y raza, que el desperdicio puede convertirse en valor. Dentro de la economía de la palma aceitera, los hombres son contratados para el trabajo de corte, carga y transporte de la palma. Las mujeres son peperas, como las llaman. Las peperas van en grupo caminando detrás de los hombres y recogiendo los frutos que caen de los racimos que ellos están recolectando y transportando. No tienen protección, usan chancletas, a diferencia de los hombres que tienen las botas altas de caucho como parte de su provisión de personal. Las peperas no son contratadas por los palmeros, son pagadas directamente por los trabajadores hombres, sus parejas, padres o hermanos, según el peso de la fruta recolectada del suelo. En nuestras conversaciones, las mujeres solían quejarse de las condiciones laborales, el calor insoportable, el riesgo de mordeduras de serpientes y el hecho de que una jornada laboral completa no les dejaba más que $2, cuando no lo hacen como un favor en apoyo a sus seres queridos. Las peperas hacen este trabajo por varias horas, pero recurren a la venta de alimentos como pescados y bollos envueltos de maíz, el trabajo doméstico, entre otras actividades a cambio de dinero en efectivo. Las peperas no solo están sometidas a la explotación de los hombres, que son a su vez explotados, sino que en algunos casos no reciben ninguna remuneración por este trabajo. Muy a menudo, sus parejas, hermanos y padres las obligan a trabajar para la plantación como una forma de controlar dónde están y con quién. Es a través de ellos que tienen acceso al espacio de la plantación. El control de sus cuerpos, su movilidad y horarios se reafirma a través de relaciones patriarcales que, si bien no son nada nuevas en la región, se actualizaron y reforzaron luego de la incursión paramilitar y la expansión de la palma, que hizo que perdieran el acceso a la parcela, así como a los espacios de reunión, sociabilidad y descanso que tenían. Además, como he mencionado también, muchas de las economías morales que sustentaban sus medios de vida y su bienestar se han erosionado. Antes una tenía más, abro comillas, al menos comida para comer. Y si la cosa estaba maluca, una podía ir a donde la vecina, allí donde está la palma ahora, y la vecina te daba plátanos, leche, queso, pero eso era antes, cierro comillas, nos decía Linney, otra campesina. Claramente, el trabajo feminizado subsidia la plantación mediante la apropiación del tiempo y el esfuerzo de mujeres, niñas y adultos mayores que van a buscar agua, leña, cuidan a las personas enfermas, cocinan, limpian, curan las cicatrices físicas y mentales de la violencia paramilitar y extractivista. Pero esto ha ocurrido en un contexto donde la expansión de la plantación ha puesto en riesgo la misma subsistencia de las comunidades locales. El acaparamiento de tierras y agua por parte de las plantaciones ha restringido dramáticamente el acceso a la comida, además del cercamiento de espacios comunes donde andaban libremente gallinas y cerdos y se podía conseguir carne de monte. Y está el cóctel de glifosato que requiere la palma, que contamina el agua y el suelo, mata los cultivos y enferma a los animales, deteriorando a su vez las condiciones de salud de las comunidades locales. Los hombres suelen sufrir fuertes dolores de cabeza, mareos y deshidratación severa cuando trabajan en la plantación. Las mujeres y las niñas sufren problemas respiratorios, digestivos, cutáneos y reproductivos, generalmente en relación
con la calidad, ya casi terminamos, con la calidad del agua que consumen o utilizan para lavar la ropa o para jugar. De vez en cuando se enfrentan a la muerte masiva de peces, por lo que saben bien que el agua y sus cuerpos están siendo envenenados. Además, los efectos desproporcionados del extractivismo agrario sobre las mujeres y las niñas también son evidentes en términos de las diferentes formas en que el deterioro de las condiciones de vida, el aumento de la dependencia del dinero y por lo tanto de los hombres, se han traducido en un aumento en los niveles de violencia física y psicológica contra ellas. La movilización del miedo, la monetización de los medios de vida, la precariedad generalizada y el cercamiento de espacios como pozos de agua, las orillas de los ríos y el monte, ha afectado la capacidad de las comunidades locales para sostener la vida y en particular se ha traducido para las mujeres en restricciones espaciales y jornadas laborales, gracias, extendidas, así como una mayor dependencia hacia los hombres y por lo tanto una mayor vulnerabilidad. Pero como he mostrado, estos roles, relaciones y espacios de género no son solo el resultado del extractivismo, sino son sus condiciones de posibilidad. A manera de conclusión, considero que las plantaciones aceiteras y en general el extractivismo agrario son diferentes que otros proyectos capitalistas, precisamente porque una de las condiciones que permite su expansión es el flagrante deterioro de las condiciones de vida locales. Las plantaciones ponen en jaque la posibilidad de sostener la vida y, como he mencionado, no es cualquier vida, es una vida que valga la pena vivir. Y si bien antes existían grandes monocultivos, había unas condiciones básicas de subsistencia que estaban garantizadas. Este cambio de la producción a la reproducción, esa captura extractiva de valor, es lo que a mi modo de ver resulta fundamental para entender el funcionamiento de estas formas de extractivismo agrario. Y el género, que funciona con otros sistemas de dominación, no es subsidiario para nada, sino es justamente constitutivo de él. Hasta ahí, muchas gracias. Tenemos algunas otras diapos, pero bueno, las podemos ir viendo en el camino mientras abrimos a la conversación. Muchas gracias, Diana. Sin duda podemos ir ampliando, ¿no? Lo que has venido conversando con preguntas que las chicas y los chicos del curso quieran plantear. Por ahora, desde el Facebook, desde la transmisión en vivo, nos pregunta José Castellanos, Diana, me gustaría saber si puedes expandir un poco acerca del cambio que estos nuevos paisajes del despojo ejercieron sobre la relación entre los campesines y sus animales domésticos. Gracias. Y bueno, tenemos muchas manitas levantadas por aquí. Está Freddy, Sandy, Alexandra Bula y Aleli Lainez. Si quieres, vas primero vos, Freddy. Si quisieras abrir tu micrófono para... Perdón, ¿a quién le dio la palabra? A vos, Freddy, sí. Dale. Ah, sí. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, Diana y compañeros. Muchas gracias a los profesores y que nos permiten tener esta oportunidad de tener personas que están metidas en este campo y que son tan conocedoras. Eso en primer lugar. Quería preguntarle, en el concepto de despojo que había leído y que usted un poco ha dicho, sobre la capacidad de reconfigurar violentamente el espacio. Ese término entendí yo un poco que la ley de alguna manera en Colombia de alguna manera decía que el uso ilegal de la tierra, pero que usted indicaba que eso iba más allá, que no era simplemente un uso ilegal de despojar a la gente, sino que de alguna manera que violentamente había otras maneras de hacer ese despojo.
Entonces, quisiera un poquito tal vez la ampliación en ese término violentamente reconfigurar el espacio. Sí, sí es que de alguna manera no lo entendí. Gracias. Gracias, Freddy. Continuamos con Alexandra. Hola, no, buenos días a todos y a todas. Agradecerle mucho a Diana por la visita. Está súper chida la conferencia y me gustó mucho como la lectura, porque sí viene como hablando mucho de lo que ella está comentando. Y bueno, esto casi para mí es como una revelación, ¿verdad? Saber que el extractivismo, o sea, uno de sus fundamentos para poderse llevar a cabo es la violencia de género, en especial hacia las mujeres, a los niños y las niñas, lo cual es algo bastante triste. Y yo sé que, digamos, lo ideal y mi sueño es como ir a meterme allá a ver cómo es, como tuvo la oportunidad Diana, para conocer y ver con los propios ojos eh, cómo se manejan todas estas dinámicas que poco a poco nos van quitando nuestros derechos, ¿verdad? Como seres humanos. Pero lo que quiero preguntar es, o sea, esta pregunta es como personal. ¿Cómo cree Diana, digamos, vos cómo crees que nosotros y nosotras como personas jóvenes en pandemia podemos intervenir, además de educar a cuantas personas podamos con respecto a este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros, y existen muchísimas maneras, pues, la lista es infinita, en mi opinión, pero de las maneras en las que ella las ha experimentado, ¿cuáles son las formas en que nosotros y nosotras podemos intervenir para generar como que esa voz, ese eco que haga que las personas tengan un poco más de conciencia con respecto a este tipo de problemáticas que son tan masivas y son como mudas, o sea, nadie se da cuenta de esto hasta que pasa la charla, hasta que lees el artículo, ¿verdad? Eso es lo que quería preguntar. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Y Aleli, si quisieras también, y ya con esta pregunta cerramos esta ronda. Em, También quienes quieran, ¿verdad? Encender la cámara cuando quieran hacer la pregunta, pues es súper bienvenido, si no, todo bien. Me hubiera dicho más antes y entonces me hubiera peinado, pero así que ahorita no, porque estoy terrible, qué vergüenza. No te preocupes. Claro que me preocupo. Bueno, súper agradecida con la información que nos ha dado. El artículo, el que leí yo fue uno de 26 páginas. Ay, se me olvida el nombre, pero Los paisajes del despojo, ese fue el que leí. Y la verdad también fue, como dijo Alexandra, revelador, más lo que nos ha dicho ahorita, súper. Yo tenía una curiosidad y es porque me preocupa un tanto, bueno, muchas cosas me preocupan, pero el tema de la salud también, ¿verdad? A uno le da como una espinita. ¿Se han hecho algún tipo de estudios acerca de los efectos que puede tener todos los agroquímicos y lo que sea que se utilizan en esas plantaciones para las comunidades? Tenía como esa inquietud. Gracias. Vale, muchas gracias por sus preguntas. Vi que Tenía tenemos una, otras en el chat. perdón, Dale, Diana, Mau. cuando Freddy preguntó una reconfiguración violenta, pensé en esta foto. Esto es una piñera que está yendo al Caribe. Esto es un sobrevuelo aéreo cuando, como en el 2000, bueno, no recuerdo, a principios de la década del 2000, y cuando dicen una reconfiguración violenta, pienso, esto era una bananera que está siendo transformada para una plantación que es esta, bueno, la voy a poner al final, pero eso es una transformación violenta del paisaje. Vean la cantidad de maquinaria, y así fue, digamos, con bosque.
¿verdad? Yo me acuerdo que se generó el concepto de lo que se llamaban tumbas, la misma gente. Esta foto la tomó Carlos Arguedas, un dirigente sindical que murió, digamos, años después, que fue una persona sumamente perseguida no crean que solo en Colombia es perseguido ser sindicalista, como vieron también el testimonio de Jose, y de los compañeros de CITRAP, Carlos Arguedas era de este sindicato de CITRAP, de los trabajadores plantaciones, y se generó este concepto que eran tumbas, que era todo lo que esté vivo y todo lo que se puede hacer prueba, porque es algo ilegal. Están haciendo un cambio de uso que no está permitido según la ley. Este cambio que estamos viendo sí está permitido, porque es pasar de una plantación a una plantación. Pero estoy hablando del tema de cuando las tumbas se hicieron, cuando se quería botar bosque virgen y transformarlo en plantación, ¿verdad? Entonces se generaba, lo primero que hacían estas maquinarias era generar un hueco gigante y entonces ahí iban metiendo los árboles. Hay una escena muy lacónica, digamos, muy icónica también de la expansión de la piña, cuando de una de estas tumbas salía, por ejemplo, un oso perezoso, digamos, lograba, digamos, surcar, digamos, la tumba y salía a las afueras porque ahí enterraban de todo, ¿verdad? Y sobre esas plantaciones después se generaba piña que era certificada como piña socialmente justa y piña no sé qué otras cosas, ¿verdad? Carbono neutral y bueno, era como una piña súper buena para generar una plantación. Esta es la plantación. Bueno, aquí se ve parte, que es una plantación que casi son como casi las 1000 hectáreas. Una de las plantaciones más grandes está de Del Monte, en el Caribe. Nada más quería aportar esa imagen para también contribuir a esa clarificación de lo que es una transformación violenta, digamos que no necesariamente implica lo que Diana los ingredientes que Diana nos deja en su lectura y en su análisis ahorita, que es el paramilitarismo como tal, sino aquí hay una imagen de lo que sucede contextualizada aquí a Costa Rica. Adelante, Diana. Gracias, Manu. Al contrario, me encanta que podamos conversar. Creo que esos diálogos Colombia-Costa Rica para mí siempre han sido súper enriquecedores, porque sí, es supuestamente el lugar, digamos, de la guerra y el lugar de la paz, y resulta que son dinámicas muy similares. Y estoy de acuerdo contigo, aquí los paramilitares de alguna manera funcionaron como, pues, los mismos generales del ejército en sus declaraciones, las mismas versiones libres de paramilitares han revelado que actuaban de alguna manera como la avanzada de lo que venía detrás. Pero sí, acá el problema grave pues era la legalización rápida de estas plantaciones, no solo porque iba el paramilitar con el notario y entonces el robo quedaba como venta, sino por los subsidios. Esto entró con subsidios estatales y esa palma hace parte del mecanismo de desarrollo limpio de la ONU porque se supone que es biodiesel. Que bueno, sabemos que no, que es industria cosmética, industria alimenticia. Y yo creo que sí, como tú dices, no se necesitan actores armados, no se necesita, digamos, la historia específica de Colombia para implementar estos monocultivos y para que haya como estas reconfiguraciones violentas. Voy a responder brevemente en orden y agradezco un montón a quienes están escribiendo en el chat porque están justamente complementando la discusión y ayudando a responder, entonces les agradezco un montón. Sobre los animales domésticos, pues a mí siempre me ha parecido impresionante, pues cómo una familia campesina logra alimentar
montones de personas durante mucho tiempo con muy poca tierra, ¿cierto? 2 hectáreas en Montes de María son suficientes para que mucha gente coma, para que sobre y para que además, pues sí, gallinas, perros, gaticos estén bien, ¿no? Esa también es una de las formas rápidas en las que uno se da cuenta cómo está la gente y es cómo están sus perros, cómo están sus gatos, impresionante. Porque sí me he encontrado siempre como con esa posibilidad de reproducir la vida de una manera súper generosa que alcanza de muchas maneras, ¿no? Las mujeres campesinas en Montes de María que le dan teta a sus hijos, pero también al chiquito de la vecina que le dejaron durante unas horas, pero también al miquito que acaba de pasar y es como que, ¿no? Como alcanza para todo el mundo, como esas redes justamente de solidaridad que permiten sostener la vida humana y no humana es lo que uno ve que entra súper en crisis. La pregunta de Freddy la respondió Mao, muchas gracias, sí tiene que ver con eso, con cómo, por ejemplo, se empiezan a acercar caminos, que es una de las cosas que nos encontramos de primeras en Montes de María, y es que la parcela que te quedaba 20 minutos ahora queda 3 horas porque tienes que dar la vuelta, porque se llenó de palma y los esquemas de seguridad de la palma impiden que uno cruce por ahí, o conseguir agua, todo eso tiene que ver con esa reconfiguración de espacios que tiene, por supuesto, que ver con reconfiguración de prácticas sociales, que me hacían también la pregunta por el chat, y sí, una cosa va con la otra, ¿verdad? Si el agua cada vez queda más lejos, significa que las jornadas laborales de mujeres y niñas, que son quienes traen el agua, pues son mucho más amplias. Y ahí hicimos ejercicios para esa metodología, es súper interesante el reloj, ¿no? Cada persona que participaba en la investigación dibujaba cómo eran sus 24 horas y ahí se revelan pues lo que la encuesta de uso del tiempo también ha estado ahí de manera súper clara mostrando. Y es que en espacios rurales, antes de la pandemia, las mujeres trabajan 7 horas más que los hombres en Colombia. Esos es como los resultados de la última encuesta, pero es antes de la pandemia. Yo creo que con la pandemia eso ha aumentado. Alexandra, gracias por tu pregunta también. Yo creo que bueno, que viene como esta preocupación, que quizás es parálisis pandémica que hemos sentido, pero es justo cuando defender lo común y hacer estas críticas de cómo la violencia de género articula muchas otras formas de violencia y desigualdad son fundamentales, ¿no? Así como han sido tiempos durísimos, y bueno, en Colombia también, porque estamos atravesando pues una crisis política, una masacre que creo que no habíamos visto de esa manera. Es que decir sin precedentes es difícil, ¿verdad? Y la historiadora en mí no me permite decirlo, pero la masacre como la que hemos estado viviendo en estos últimos días, pues ha sido brutal. Y lo que justamente permite espacios de transformación, abrir espacios de maniobra, formas de resistencia, pues son los comedores comunitarios, las ollas comunes. Una de las cosas brutales que decían muchas peladas y pelados de primera línea era que no habían comido 3 veces al día como lo han estado comiendo ahora gracias a las ollas comunitarias. Y esas ollas comunitarias son redes gigantescas de solidaridad, desde asambleas populares hasta la posibilidad que hemos tenido de mover recursos, comida, conexiones con redes de campesines, que es lo que han permitido también. Entonces yo creo que sí, que incluso cuando uno se siente muy encerrado, cuando siente que no hay posibilidades, siempre está la posibilidad de sacudir el género, de sacudir esas relaciones violentas y pues desde la casa, ¿no? También ese es uno de los principios del feminismo y a veces es más fácil el trabajo del feminismo afuera, lejos, en la plantación de palma, que hacerlo en la propia casa. Y bueno, esa para mí también ha sido ahora un trabajo grande porque mucho de lo que estoy estudiando es violencia basada en género en las universidades y en espacios universitarios y las cosas se parecen un montón. Entonces, pues no, es como una invitación a no desanimarse, a seguir construyendo eso que es lo común, a seguir apoyando esas iniciativas quizás más cercanas y también pues a desestabilizar como esa lógica de que lo único que tenemos es el extractivismo y eso yo lo he oído un montón pues gracias a mis compas en Costa Rica, que es un poco esta lógica de sin turismo no podemos, sin piña no podemos, ¿no? Es como que ya está en la lógica instalada que eso es el desarrollo y eso es lo deseable en un país como Costa Rica y bueno, ahí vemos las consecuencias. Y la pregunta de Aleli, sobre salud, bueno, hay montones de trabajos en Costa Rica justamente en relación con piñeras y bromacil.
El trabajo que conozco ahora más de cerca es el de Sole Castro, que es ecotoxicóloga y ha estado haciendo su tesis de doctorado sobre, bueno, no solo glifosato, pero pesticidas en el agua y en bichitos filtradores, en la piangua. Entonces, no, hay montones de trabajo en Costa Rica sobre eso. En Colombia también está el trabajo de la geógrafa feminista Irene Vélez Torres, está el trabajo de Fabián Méndez, que pues es un trabajo muy difícil y sobre esto podemos hablar después, Aleli, para no tomar mucho tiempo, pero implica experimentación con humanos y es muy complicado, ¿verdad? Entonces lo que tenemos lo tenemos sobre peces, ranas y moluscos. Y bueno, hay indicios súper fuertes de de que son venenos incluso mortales y y que tienen además afectaciones distintas en términos de la salud reproductiva y sexual. Y ahí pues hemos estado trabajando también pensándonos mucho estas conexiones entre glifosato y abortos espontáneos. Pero bueno, porque además es justo el tema de investigación en el que ahora estoy. Gracias, Diana. Bueno, y ahí tenemos un montón de preguntas desde el Facebook y desde aquí también en el chat del grupo. Bueno, desde el Facebook nos dice Roberto Herrera que excelente conferencia. Muchas gracias. También había una pregunta desde el Facebook de Sabina Agua que dice gracias, Diana. ¿Podrías ampliar sobre cómo las estrategias de reproducción social es posible plantearse que estas, además de crear las condiciones para el extractivismo, pueden ser también oportunidades para hacer acciones de resistencia? Y bueno, en eso me parece muy interesante. De hecho, metiendo la cuchara un poco, creo que es importante también problematizar la idea de que el ser campesina, campesine, ¿verdad? De que el trabajo de la tierra implica un trabajo de subsistencia y que es como, a veces hay como una idea de lo miserable muy asociado a eso, ¿verdad? Cuando más bien es una propuesta de existencia, ¿verdad? Y que más bien a esa propuesta de existencia es que le caen encima un montón de formas de despojo para precisamente no hacerle crecer y que no sea posible, ¿verdad? Y que las personas que viven trabajando en la tierra se les imponen un montón de condiciones para extraer, digamos, toda esa potencia de existencia distinta. Y vamos a ver, no sé si algunos quisieran hacer una pregunta encendiendo su micrófono. Sino para leer otras preguntas. Bueno, por acá Kenneth Solera dice que la guerra contra las mujeres que expone Rita Laura Segato explica precisamente la ofensiva hacia las mujeres y el enfoque de género que comenta Diana. Ejemplo de estos métodos nuevos de guerra y violencia no tradicional presente en Centroamérica, caracterizado por la informalidad, ya que no se reconocen como procesos meramente ilegales o de guerra y represión sistemática, que es lo que es, en donde la violencia se aplica al cuerpo femenino como el nuevo territorio del enemigo, donde esta territorialidad es un guión oculto de las guerras no convencionales, donde el poder actúa directamente sobre el cuerpo, reconociendo la territorialidad como los cuerpos. Y está la de Checho también, que dice, si ahora en 2021 La Palma ha seguido la expansión del Caribe colombiano o más bien ha ido retrocediendo. Y se está hablando de una reconversión productiva, por ejemplo. O sea, ahí le agrego un poco que en pandemia acá los monocultivos, digamos, el monocultivo siguió como, ¿verdad? Más bien aumentó los niveles de exportación, sobre todo de café, que estuvo, digamos, de la gente tomando café en pandemia y bueno, la mayoría de monocultivos creció, ¿verdad? No sé cuál es lo que ha pasado en Colombia y en algún momento que hubo mucha presión pública de parte de la sociedad civil contra la expansión de la piña y de las universidades. Los piñeros dijeron, bueno, si nos siguen molestando, nos vamos a ir a Colombia, a todas esas tierras
eh, recuperadas, que están liberadas de la guerra en ese momento, decían, ¿verdad? Estaban hablando básicamente del esquema que está hablando Diana, ¿verdad? De tierras que fueron legalizadas en una venta, digamos, pero que son producto de una expropiación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la fórmula que genera Colombia está en términos de la organización del Estado para favorecer este tipo de monocultivos, pues y incentivos, ¿verdad? Como es el caso de acá, genera, digamos, un esquema donde las compañías pueden, les resulta atractiva o más allá de la guerra, ¿verdad? Que prefieran o no un contexto de mayor estabilidad política, pues tiene todas las condiciones fiscales, ¿verdad? Y institucionales para favorecer este tipo de expansión tan masiva y violenta, ¿verdad? Y tal vez nada más cerrar el bloque con Catherine Rees, que pregunta, saludos. A mí me interesa saber cómo ha sido su experiencia estudiando estos temas de desigualdad desde una etnografía. Gracias. Ay, gracias por esa ronda de preguntas y de nuevo, Mao, por ahí el apoyo también en la respuesta. Sí, pues Sabina, para responder a tu pregunta, un poco lo que creo que la pandemia nos ha dejado claro, bueno, ojalá nos haya dejado claro, es que el cuidado es todo, ¿cierto? El cuidado es el principio, el fin, es lo único, a pesar de que sigue siendo lo más, pues, desvalorizado y lo que menos importa, ¿no? En últimas, es salud, educación, eh, todas esas redes de crianza, alimentación, lo que sostiene la vida, lo que permite que sigamos adelante, pues es lo que debería estar en el centro. Y tu pregunta es súper buena y la voy a responder súper cortico con una anécdota y es que, bueno, es una anécdota sobre la que ya he escrito, entonces si ya la leyeron, perdón, ya se la saben. Estamos ahí sentadas afuera de La Palma, como bordeando La Palma, hace un calor terrible y vemos que sale un trabajador de la plantación pues a punto de desmayarse por deshidratación. Esto, digamos, es común que ocurra. Las condiciones dentro de La Palma, quienes han entrado a La Palma saben que pues como el colchón que hacen las raíces y las ramas así que caen, hace un calor insoportable. Y sale este trabajador a punto de desmayarse y las niñas salen corriendo, corriendo, corriendo a traerle un vaso de agua y le dan un vaso de agua. Y pues bueno, el vasito de agua que le pusimos a ese momento y pues que es como lo he descrito en mi trabajo, pues revela justamente esa dicotomía, ¿cierto? El cuidado no es lindo, el cuidado es desgastante, no hay nada que queme más que el cuidado. Al mismo tiempo no es algo que esté desprovisto de violencia, como pues también las feministas han escrito durante mucho tiempo, pero hace toda la diferencia, ¿verdad? Para ese trabajador es la diferencia entre la vida y la muerte y que las niñas no duden en ir y llevar el agua que han tenido que conseguir de una manera tan dura. Dame un segundo, hijita. No, mamá, esto es terrible. Denme un segundo. Hablando del cuidado, por ahí puse también un video, perdón, del impacto de salud en las personas. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres saludar? Hola. No. Ya casi le devolvemos a su mamá. Sí, Ya casi. empieza a hacer hambre, se pueden dar cuenta. Ya casi es hora de almuerzo, ¿verdad? También. Sí, vamos cerrando también. Entonces, Adelante. rápido para terminar esa anécdota, pues el vaso de agua hace la diferencia entre la vida y la muerte, pero también puede ser leído simplemente como un subsidio a la plantación, que el trabajo de niñas y mujeres, que es súper arduo, cargar agua es una pesadilla, subsidia la plantación, ¿cierto? Permite que el trabajador siga trabajando para la palma, pero hace la diferencia entre la vida y la muerte también. Entonces, como esa ambigüedad del cuidado creo que puede ser interesante para pensar la pregunta de Sabina. Por ahí hay otras preguntas de Roberto. Dice un poco Roberto Herrera eh, que si el levantamiento ha cambiado un poco estas dinámicas.
que si el levantamiento ha llegado a estas zonas de plantación, que sería muy interesante también saber, ¿verdad? Ahora vos hablabas, por ejemplo, del vivir sabroso. En mi otra clase de maestría estuvimos analizando con Tatiana Roa el tema de el vivir sabroso, que es una propuesta, bueno, yo se las he escuchado a la gente de Asprosic, ¿verdad? Que es la gente del Bajo Sinú, que ha desarrollado toda una filosofía de un vivir, de un buen vivir, no tanto andino, sino un buen vivir más caribeño, más cercano a nosotros, que es sabroso, ¿verdad? Es como con salsa y con playa y con mucha biodiversidad, con muchos productos, con pescado y por supuesto, con patacones y con toda y con aguas espirituosas también, porque si no, no es vivir sabroso, ¿verdad? Entonces, ¡Wow, que hace también que son hambre! propuestas que han venido de alguna forma a surgir también en este contexto, ¿verdad, Diana? Sí, gracias por esas preguntas. Hay varias sobre el contexto actual y la pandemia, cómo ha afectado a campesinos. Entonces voy a tratar de juntar todas esas. Y bueno, la crisis política actual también. Acá en Colombia es un poco lo que ya contaste, Mao, de Costa Rica, y es, bueno, una desigualdad creciente, súper clara, digamos, índices de pobreza disparados en Colombia, que además hemos hecho varios trucos para bajar cómo se mide la pobreza, pero los últimos números daban 47% y esto es mucho más grave en espacios rurales. El índice de Gini, que es el de desigualdad en el campo, pues es también espeluznante, y es eso, como la pandemia y la crisis política pues ha sido para el lucro de la misma élite de empresarios, y pues los campesinos han estado pasando pues por unas situaciones súper problemáticas de hambre que por supuesto tienen todo que ver también con los levantamientos y bueno, con la actual situación en el país de represión absoluta. Si bien este momento, muchas de las manifestaciones y de la organización popular están en las ciudades, y eso es algo que también ha sido, digamos, nuevo, estas masacres que el ESMAD, que es esta fuerza policial armada, entre con el ejército a disparar, a quemarropa y a matar personas, es algo que las personas en el campo han vivido durante muchos, muchos años. Verlo en una ciudad como Cali es lo que es impresionante, también las dimensiones, ¿no? Los conteos de personas desaparecidas pues son súper difíciles, porque los reportes oficiales no son muy, sí, muy confiables, son siempre un subreporte. No, es muy duro hablar de estos temas y no puedo hacerlo sin llorar, entonces puede que esto se convierta en un charco de lágrimas. Pero sí, los reportes de desaparecidos pues llegan a 700 personas, no es algo lejano, tiene que ver con colegas, con estudiantes que todavía no sabemos dónde están, quienes han aparecido pues en condiciones de tortura súper complicadas, allanamientos a casas de compas. Está muy duro. En este momento hay como una pausa que es calma chicha, pero tiene que ver justamente con cómo el modelo del país, pues es justamente un modelo revanchista. El campo para pues los mismos tres ricos que son dueños del país, y obviamente estoy haciendo pues una generalización, pero esa ecología política que tiene que ver con la fallida implementación de los acuerdos de paz, con que la reforma rural integral Diana. también una de las cosas brutales ha sido pues que Cali y esta región tan afectada pues del Valle del Cauca es una región de cañaduzales, y es en los cultivos de paña, o sea, palma con caña, los cultivos de caña donde han ocurrido muchas de las masacres, muchas de las agresiones sexuales y de las desapariciones. En esto el trabajo de Lorena Arias es un trabajo muy interesante. Ella está haciendo su doctorado sobre la caña como muerte, ¿cierto? Y cómo es esa conexión entre cañaduzales y muerte. Y en el caso de Buenaventura, este puerto gigante en el Pacífico, pues también ha sido súper clara la relación entre extractivismo y pues masacres y desapariciones y torturas.
Entonces sí, creo que el punto que ustedes señalan en sus distintas preguntas sobre preguntarse por la pandemia, por la crisis política y cómo está relacionada con la situación en el campo, pues tiene todo que ver, ¿cierto? Las plantaciones son parte de justamente de esta apuesta, por lo que Francia Márquez ha llamado una política deliberada de muerte, ¿no? Yo siento que Francia es de esas personas que ha reunido de una manera muy pila, ha podido pensar justamente qué es lo que está en juego y ella lo denomina la imposición de una política de muerte, que yo creo que es lo que hemos estado viendo en estos últimas semanas en Colombia. Y para quien no conozca, Francia Márquez también es candidata, bueno, creo que todavía está en candidata a la presidencia, la pueden seguir en Facebook, siempre tira cada cosa que uno se queda pensando, ¿verdad? Yo creo que estamos casi que llegando al para liberar a Diana, pero sin antes decirle, ¿verdad? Agradecerle y comprometerla un poquito, porque bueno, Diana, este curso surgió de una unión estratégica entre el CIEP y kioscos, pensando en generar toda una nueva enfoque de estudios sobre ecología política. Y Diana le vino a sumar en el 2009 un análisis de ecología política feminista, ¿verdad? Y en 2009 tuvimos un taller grande, ¿verdad? Un curso corto, que ahora sería el compromiso, ¿verdad? Como estamos en un espacio público, de que el otro semestre nos pueda ayudar y sobre todo a esta nueva generación de investigadores y de profesionales en ciencias políticas y psicología que están en este curso y que yo sé que les va a encantar la idea de poder el otro semestre profundizar y sobre todo alimentar nuevas investigaciones, porque el trabajo que ha hecho Diana ha sido de alguna forma traducir y lo que estamos haciendo en clase en este momento es pasar todos nuestros conflictos ambientales por la teoría del despojo, que Diana ha hecho un esfuerzo de contextualizarla, de leerla de una manera latinoamericana, de una manera muy cercana a nosotros, de contextualizarla y hasta mediarla en términos pedagógicos para entenderla, para que no sea una teoría más de académica, sino más bien sea algo cercano a la gente que la está sufriendo y no necesariamente a nosotros como observadores. Entonces, un poco vamos a hacer ese ejercicio, contarte, Diana, los grupos van a trabajar en podcast y van a leer conflictos como red, conflictos como conocimiento tradicional en Talamanca, minería, hidroeléctricas, y lo van a leer a partir de lo que hablaste hoy, pero además de estos dos trabajos, ¿verdad? De estas dos lecturas. Y bueno, va a tener un resultado que esperamos que lo podamos compartir. Y entonces, bueno, no sé si Sweetie quisiera agregar algo más para... No, sí, esto de gracias por compartir esta mirada como aguda sobre el papel de la reproducción social y sobre todo lo que significan los cuidados en el mundo de las plantaciones, pero y también en todos los espacios, ¿verdad? Donde podamos mirarlo y analizarlo y, y sí, esperemos entonces a ver cómo vamos ese espacio en el segundo semestre. Y siempre es un gusto escucharte y bueno, hay muchos comentarios muy lindos en el Facebook por lo que nos compartes. Entonces, ahí espero que podamos seguir articulando. Muchas gracias, Diana. Ay, gracias a ustedes, de verdad me encanta poder hablar con ustedes, conversar. Soy yo la que ha aprendido un montón y les debe cantidades de justamente estas reflexiones, así que gracias y sí, el otro semestre seguro nos vemos otra vez, si no antes. Está bien. Buenísimo. Gracias, Diana. Entonces, bueno, aquí cerramos el Vale, un espacio. abrazo grande. Voy a Chao. ver en qué va mi sopa. Buenísimo. Gracias, chao. Yes. Chaito, Diana. Bueno, entonces aquí ya nos quedamos sin la transmisión en vivo.
y de repente dejamos de grabar, ¿verdad?